amados, el Señor les bendiga. Reciban ustedes un saludo afectuoso y un saludo amoroso de parte de la Iglesia Cristiana Jireh del Pacto. Hoy queremos bendecir sus vidas a través de la palabra del Señor. Hoy quiero que juntos escudriñemos las Escrituras y que aprendamos acerca de lo que ella nos quiere decir en esta noche. Yo quiero que al bendecir su vida usted se encuentre gratamente bendecido de parte de nuestro Dios y de nuestro Señor, y que entienda que la palabra del Señor quiere dejarnos una enseñanza cada día que usted y yo la abrimos. Que cuando abrimos la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor, nosotros encontramos grandes y maravillosas promesas de nuestro Señor para nuestras vidas. Y hoy no es la excepción. Hoy queremos que al escudriñar las Escrituras usted aprenda un poco más acerca de cómo debe comportarse, de cómo debe de actuar, de cómo debe pensar y de cómo debe ejercer sus funciones como hijo de Dios en el reino de los cielos. Porque todos y cada uno de nosotros debemos de estar enfocados o buscar nuestro destino con valentía en el reino de los cielos. Sin más que decirles, mis amados, quiero que en esta noche tú inclines tu rostro, cierres tus ojos y que juntos oremos. Y que juntos le demos gracias a nuestro Dios y que juntos reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Yo te invito a que lo hagas en este momento y que te dispongas a orar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te alabo y te bendigo y te glorifico, Señor. Reconozco, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que es necesario ser valientes para poder, amado Dios, llegar a nuestro destino, que es reclamar una corona incorruptible en el reino de los cielos. Padre, la valentía no es de aquel que es violento, la valentía es de aquel que es esforzado, que sabe lo que debe de hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, amado Señor. Y por eso en esta noche yo oro, amado Dios, para que todo aquel que esté escuchando este programa, Señor, sea un hombre o una mujer valiente, que ha entendido que el reino de los cielos hay que arrebatarlo, amados. Padre, yo bendigo sus vidas y oro, Señor, para que tú nos des esa fortaleza interna, fortaleza en el espíritu, fortaleza en el alma y fortaleza en el cuerpo, Señor, para llegar, amado Señor, a heredar esa corona que tú tienes para darnos, Padre. Señor Jesús, yo bendigo cada madre y cada padre de familia, Dios, que como valientes enseñan a sus hijos todos los días a buscar tu presencia, Señor, y oro, amado Señor, para que todos y cada uno de aquellos que de una manera valiente se enfrentan a la realidad del mundo diario, podamos ser vencedores, amado Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a hablar un poco acerca de una enseñanza que el Señor me ha regalado, la cual titulé Sin valentía no hay reino de los cielos. Sin valentía no hay reino de los cielos. ¿Por qué, mis amados? Porque es necesario ser valiente para poder heredar el reino de los cielos. Cuando usted y yo hablamos de valentía, se nos viene a nuestra mente, a nuestros pensamientos, el libro de Josué en el capítulo 1, en el versículo 7, donde el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y de ahí que la conclusión del libro de Josué, unos capítulos adelante, es cuando Josué dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben por qué esa fue la conclusión de Josué? Porque él entendió que fue valiente para llevar a su casa a la presencia de nuestro Señor, de buscar el reino de los cielos. Y la verdad, amados, nadie va a enfrentar los retos a los cuales tú y yo tenemos que exponernos en este camino de valientes. Buscar el reino de los cielos es dado a aquellos que son valientes. ¿Alguna vez has escuchado esa maravillosa frase que dice que las mejores batallas el Señor se la da a sus mejores guerreros, o las batallas más difíciles nuestro Dios se la da a sus mejores guerreros? ¿Y sabes por qué, amados? Porque en nuestros caminos, en nuestro diario vivir, nosotros nos encontramos con algunos retos que tenemos que vencer, retos como los que son de la carne, los que son de nuestra alma, o retos que son nuestros pensamientos y nuestras flaquezas, nuestras debilidades, los cuales tenemos que vencer y tenemos que salir avantes como valientes que tú y yo somos del reino de los cielos. Hermanos, la verdad es que hay millones de personas malgastando sus vidas. Hay millones de personas
prodigando sus vidas. La palabra prodigar significa malgastar. ¿Y sabes por qué, amados? Por el simple hecho de ignorar quiénes son. Porque inconscientemente o voluntariamente nosotros malgastamos nuestra vida porque no sabemos qué queremos ni a dónde vamos. Por eso la prédica de hoy se va a enfocar en que para poder llegar a nuestro destino, usted y yo necesitamos ser hombres y mujeres valientes. Y para tal efecto voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo número 12. Y quiero leerlo a favor de cada uno de ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Mateo 11, versículo 12. Mira lo que dice la palabra y qué importante que tú y yo leamos esta palabra con entendimiento. Dice la palabra a favor de cada uno de ustedes. Después de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y esto es un versículo bien interesante que usted y yo tenemos que aprender a discernir, o debemos de discernir de una manera espiritual. El verso 13 dice, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. De Juan el Bautista hasta nuestros días, la palabra que se nos viene dando a todos y cada uno de nosotros y el evangelio que nosotros deberíamos de estar debemos de estar viviendo, es el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando yo le hablo a usted de arrepentimiento y cuando le hablo de perdón de pecados, lo que le quiero decir a usted es que yo todos los días tengo que acercarme a mi Señor para recibir el arrepentimiento que Él me da y el perdón de los pecados que Él me está ofreciendo. Por eso hay miles de millones de personas hoy malgastando sus vidas porque no hemos entendido cuál es nuestro destino, porque nuestro destino es para valientes. El valiente aquí es aquella persona que ciñe sus vestiduras y entiende que día a día necesitamos buscar de nuestro Señor para recibir el perdón de pecados y para recibir un evangelio de arrepentimiento. Pero mira lo que dice el verso 12. Desde los días de Juan el Bautista, ¿recuerdan la predicación de Juan? Donde Juan dice, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De eso era de lo que nos estaba hablando Juan, cuando nos decía arrepentidos, lo que nos estaba llamando era a nuestra valentía, a que usted y yo fuéramos valientes y pudiésemos arrepentirnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos, iglesia? Tenemos tantas cosas de que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pasado, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestras decisiones, de nuestras emociones, de nuestras concupiscencias. Nosotros tenemos que ser valientes para reconocer la necesidad que hoy nosotros tenemos de nuestro Señor. Y por eso dice el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿De qué violencia sufre el reino de los cielos, mis amados? Pues fácil, de la violencia de que hoy hay hombres y mujeres que de una manera violenta están rechazando a nuestro Señor, están rechazando la salvación que nuestro Dios nos ofrece y están rechazando el evangelio de nuestro Dios. Y por eso el verso 12 dice, y los violentos lo arrebatarán. Yo quiero decirte algo en esta noche, iglesia. Lo que nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, cuando explica acerca del reino, cuando nos habla acerca del reino, lo que nos estaba queriendo decir, o lo que nos quiso decir, es que nosotros para poder ingresar en el reino requeriríamos un coraje para reconocer a nuestro Señor. ¿Por qué tenemos que reconocer a nuestro Señor? Porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Consolador, porque Él es nuestro Transformador, porque Él es nuestro Perdonador y Él será nuestro Juez. No olvides esto, porque ya usted y yo tenemos que llegar con esto que les he hablado en estos 10 minutos con una conclusión. Y la conclusión es que usted y yo somos seres con un propósito particular. Nuestro propósito particular es heredar el reino de los cielos. Y ese propósito personal, particular y bien definido está en que usted y yo todos los días tenemos que anhelar con violencia
no perder una salvación tan grande. Esa meta, ese anhelo, esa pasión por las cosas del reino, para los que decimos ser hijos de Dios, tienen que enfocarse en un sentido de valentía. Pero usted y yo requeriremos siempre esa valentía para llegar a recibir ese premio, ese galardón. Y no solamente valentía, amados, valiente es aquella persona que peca, se equivoca, que falla, pero que reconoce su equivocación, que reconoce su error, que reconoce su pecado, que le reconoce delante de un Dios santo que usted y yo somos pecadores. Y el amor genuino de nuestro Dios hará que nuestro pecado sea perdonado y hará que nosotros lleguemos a la conclusión de que el poder de Dios en Jesucristo está por encima de nuestra condición pecaminosa. Que usted y yo necesitamos todos los días pensar en lo más importante que usted y yo podemos hacer, y lo más importante que usted y yo podemos hacer es pensar en un eterno mañana. Iglesia, es de valientes pensar en un eterno mañana. Pensar en el hoy a nosotros nos va a dejar enclaustrados, nos va a dejar atados. Pensar en el hoy o en el pasado nos va a dejar con una atadura que difícilmente podremos quitarnos de nuestra vida. En algunas prédicas anteriores les he hablado acerca de cómo nosotros vivimos atados por nuestro pasado, por nuestra forma de pensar. Nosotros vivimos atados por tantas cosas, pero no hemos sido libres con valentía en esperar un reino de los cielos incorruptible para nuestras vidas. Hermanos, que no importe tu empleo, que no importe tu posición, que no importe tu condición social, que no importen tus logros, que no importen los cartones que tenemos exhibidos en nuestra oficina. Lo que nosotros tenemos que entender es que en nuestras vidas hay y habrá un reloj que todos los días va gastando minutos. Un reloj que todos los días nos va dejando cada vez más cerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Esto lo he explicado muchas veces y lo hago de una manera muy simple y muy sencilla. Le pregunto a aquellas personas cuántos años tienen y esta persona me contesta los años que ha cumplido, y la verdad no esos son los años que hemos cumplido, esos son los años que usted y yo hemos perdido, porque como tenemos un reloj que día a día va gastando minutos, nosotros esos años no los volvemos a tener. Seguramente todos cumplimos 15 o 20 años, pero ya hoy no los tenemos, ya estamos por los 40 y tantos, y la palabra del Señor nos dice que la vida en esta tierra, el hombre es de 70, máximo 80. Entonces, si nosotros miramos como valientes este tiempo de que hemos vivido, vamos a entender algo: ya gastamos la mitad de nuestra vida. Y este reloj, hermanos, se está contando en cuenta regresiva dentro de todos y cada uno de nosotros, y que los años van pasando y los minutos están contados para nosotros heredar ese reino de los cielos. Por eso nosotros necesitamos, Iglesia de Dios, necesitamos entender la necesidad de ser valientes para poder obtener nuestro destino en el reino de los cielos. ¿Y cómo que ser valientes? Nuestra valentía está en reconocer quién es nuestro Dios. Nuestra valentía está en reconocer que somos pecadores. Nuestra valentía está en reconocer la necesidad que tenemos de nuestro Salvador. Mira lo que dice el verso 12. El verso 12 dice que el reino de los cielos sufre violencia hasta ahora y que solo los violentos lo arrebatarán. Y de ahí que disertemos un poco acerca de aquellas personas que dicen que cuando falten 5 minuticos para dejar este mundo se van a arrepentir, y esos 5 minutos de arrepentimiento les heredarán una corona incorruptible en el reino de los cielos. Yo diserto mucho acerca de eso, mis amados, porque en la vida para todos y cada uno de nosotros será dura y será difícil, porque el que tiene un propósito tiene que atravesar un desierto. Nuestro Dios le dio la promesa a Abraham de una tierra que fluía leche y miel, pero él tuvo que salir de Ur de los Caldeos y tuvo que atravesar desierto, y tuvo que atravesar montañas, y tuvo que atravesar situaciones bien complicadas
para poder llegar a heredar su tierra prometida. Con Moisés fue exactamente igual. Aunque a Moisés le dio la ley, Moisés y el pueblo tuvieron que atravesar un desierto por 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que entender que nuestra vida no es fácil, ni será un manto de rosas. Nuestra vida más bien en el Señor tiene que ser un buque de batalla. Nosotros no podemos vivir en un campo de flores o con un manto de rosas. No, nosotros todos los días, si somos verdaderamente cristianos, tenemos que vivir en un buque de guerra, porque todos los días tengo que salir a enfrentar la pérdida del reino de los cielos o la ganancia del reino de los cielos. ¿Y cómo lo hago? Con valentía, reconociendo mis equivocaciones y por lo menos intentando hacer lo bueno, ¿cierto? Porque aunque la palabra dice que ninguno de nosotros hacemos lo bueno, solo nuestro Señor lo ha hecho, pero nosotros debemos, aunque sea de intentarlo, para que valga la pena. Y la verdad, nosotros como cristianos, como estamos vivos en el reino de los cielos, como aún estamos peleando la buena batalla, nosotros necesitamos ser libres de nuestros pecados. Tenemos un potencial inmenso, mis amados, dentro del propósito, y ese potencial eterno ese potencial inmenso está en nuestra existencia al caminar con nuestro Señor. Si tú y yo caminamos nuestra vida con Dios, nosotros vamos a poder hacer muchas cosas que nos llevarán a heredar el reino de los cielos. Usted y yo somos los que decidimos hoy si queremos o no queremos enfrentar con valentía nuestro pecado, enfrentar con valentía nuestras equivocaciones y enfrentar con valentía la necesidad de tener un Dios santo en nuestras vidas. La verdad es que este verso, iglesia, nuestro Señor Jesucristo lo enseñó de dos o de tres maneras. Lo primero que él quería referirse cuando hablaba de este verso era de un gran movimiento que tenía en aquel entonces los apóstoles y todos los que tenían o seguían el camino de Jesucristo, y por eso les decía que el reino de los cielos era para aquellos que lo arrebatarían. Y la segunda posición con la que nuestro Señor Jesucristo quizás enseñó este verso, estoy hablando de posiciones y de pensamientos teológicos con respecto a este verso, era de que ellos necesitaban fortalecerse para quitarle el dominio a Roma de lo que tenía en la tierra santa o en Jerusalén, ¿cierto? Y nosotros cuando vemos esta posición, lo único que nosotros podemos pensar hoy en nuestra vida es que nuestra vida necesita cobrar un sentido pleno y genuino en Cristo Jesús. ¿Y por qué cobrar un sentido pleno y genuino en Cristo Jesús? Y es entender la razón por la cual usted y yo fuimos creados. Tú y yo no fuimos creados simplemente para deambular, para ir y venir, para levantarnos, pelear, comer y dormir. Para eso nosotros no fuimos creados. Nosotros fuimos creados específicamente, fuimos diseñados y específicamente nos dieron una existencia para arriesgarnos. ¿Arriesgarnos a qué, mis amados? A vencer, a morir o a luchar por el reino de los cielos. ¿Y cómo que a vencer, morir o luchar? Cuando yo me enfrento a mi realidad, yo estoy luchando con mi realidad. Cuando yo me enfrento a mi realidad, yo tengo que morir a mi realidad. Y cuando yo me arriesgo, yo tengo que entender que mi realidad tiene que desaparecer de mi vida. ¿Y cuál es mi realidad, iglesia? La realidad es que usted y yo simplemente vivimos en una vida pecaminosa. El apóstol Pablo lo enseñaba diciendo, ¿por qué queriendo hacer lo bueno yo siempre hago lo malo? ¿Por qué, mis amados? Porque en nosotros también está el camino del bien, pues está el camino del mal. Por eso la palabra nos dice, escoge pues el bien para que vivas. Entonces, amados, si tú no te arriesgas a soltar tu condición, ¿por qué, mis amados? Porque es que muchos de nosotros tenemos temor a enfrentar nuestra realidad. Muchos de nosotros tenemos temor a arriesgarnos a ir más allá. ¿Qué habrá más allá? Si dejo mi comodidad, uno de los problemas más grandes
que la iglesia cristiana hoy tiene es la comodidad. Estamos tan cómodos, iglesia, pues pecamos y no pasa nada. Somos fornicarios, adúlteros, nos aireamos, peleamos, nos emborrachamos y no pasa nada. El domingo vamos normal a la iglesia, levantamos nuestras manos y no pasa absolutamente nada. Lloramos allí en la administración, pero salimos a practicar exactamente lo mismo que hemos venido practicando por años. Y la verdad es que nuestra vida así no va a tener un sentido de reino, va a tener un sentido de esclavitud. ¿Saben por qué, iglesia? Porque aún estamos en un espíritu de religiosidad. ¿Recuerdan aquella frase que nos enseñaban? Que el que peca y reza empata. Pues no, mis amados, por eso necesitamos nosotros arriesgarnos, por eso necesitamos vencer y por eso necesitamos morir. Si la semilla no muere, no va a dar fruto. Si la semilla no deja de existir, esta semilla no va a poder dar un fruto. Entonces nuestra vida será una vida esclavizada, nuestra vida será una vida atada al pasado, nuestra vida será una vida esclavizada al pecado. ¿Y saben algo? Nuestro enemigo usará absolutamente todo lo que tenga a su mano para que nosotros estemos con una vida espiritual caída. Él golpeará duro nuestra cabeza para que usted y yo no entendamos que necesitamos ser valientes. Él golpeará nuestra vida de una manera tal para que nosotros no salgamos de nuestra comodidad. Él nos enviará mensajes para que usted y yo no salgamos de nuestra conciencia y Él embotará nuestra mente de pensamientos erróneos, levantará personas que nos hablen lo que queremos escuchar, levantará personas que nos profeticen lo que queremos escuchar para tenernos la verdad. Y perdónenme la expresión, hermanos, no quiero hablar de esta manera, pero es necesario decirlo, para tenernos como borregos allí sentados, sin pensar, sin meditar, sin arriesgarnos, sin ser valientes. Y yo sé que esta y muchas otras enseñanzas que he dado son bien duras, pero la verdad es que si tú no eres valiente, si tú no te arriesgas, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Y lo hablo en primera persona porque hoy me quiero arriesgar a vencer el reino de las tinieblas en mi vida y a permitirle al Espíritu Santo de Dios que gobierne en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis decisiones, en mis actuaciones, en todo lo que tenga que ver en mi vida, para que yo pueda ser un hombre valiente, que como dice la palabra del Señor, nosotros arrebatemos el reino de los cielos. Y para ser congruente con lo que dice Josué, que mañana yo puedo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso lo hablo en primera persona, entendiendo, amados, que para poder identificarnos con lo que estoy hablándote en esta noche, nosotros tenemos que dar un paso de valiente. Siempre he enseñado algo y quiero dejarlo hoy aún más en claro, y es decirte que el valiente tiene que oler a sangre, el guerrero tiene que oler a sangre, el guerrero tiene que oler, su aroma tiene que ser un aroma de victoria. No lo olvides jamás. La palabra victoria tiene que estar en la mente, en los pensamientos de aquellos que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y yo quiero hacerle una pregunta a todos y cada uno de ustedes, y debería hacérsela todos los días. ¿Qué quieren hacer con sus vidas hoy? ¿Qué quieren hacer con su vida hoy? Y es una pregunta que yo les hago. ¿Queremos seguir en nuestra comodidad? ¿Queremos seguir en nuestra tranquilidad? ¿Queremos seguir en nuestra posición tranquila que estamos teniendo? Vamos cada 8 días a una iglesia, cantamos cinco canciones de alabanza, diezmamos, ofrendamos, escuchamos palabra de Dios, pero no salimos transformados de allí, de donde nos habló el Señor. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Estás tan tranquilo, estás tan seguro que no necesitas moverte de allí? Está bien, no hay ningún problema. Hoy esta enseñanza no es para ti. Pero si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres llegar a la iglesia y en la alabanza sentir el Espíritu Santo de Dios, si no solamente
quieres oír esas alabanzas, esas canciones que vas a cantar, sino que quieres sentirlas en tu vida, si tú realmente quieres invocar ese himno que dice, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, aunque vengan la circunstancia que venga, aunque se levante el que se levante, yo no vuelvo atrás. Tú eres el que yo hoy he escogido para que escuche esta enseñanza. Porque si tú llevas años en la iglesia y sales tal cual entraste, pues simplemente te cuento, estás yendo a la iglesia como si fuera el éxito, como si fuera un almacén de cadena, como si fuera un lugar X, cualquiera al que tú simplemente vas, tienes una estadía, pagas por estar allí y sales tal cual entraste. Porque el reino de los cielos es para los valientes. Así que si tú eres de esos valientes a los cuales yo hoy le estoy hablando y deseas el éxito para cumplir tu propósito, que es el reino de los cielos, o tienes una misión, vas a tener que luchar por ella. Y te lo voy a enseñar fácilmente. Y sin ningún tipo de anestesia te voy a decir cómo va a ser tu lucha, tu valentía. Pues tu lucha tiene que empezar hoy, en este mismo día, y te la tienes que empezar a ganar desde las rodillas. Desde arrodillarte todos los días empiezas tu lucha como un valiente, diciéndole, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que acá seamos salvos, para que acá seamos sanos, para que acá seamos transformados, para que acá seamos diferentes. Desde allí, desde tu oración en la mañana, empieza tu lucha, porque tú eres un valiente, tú eres una valiente que se ha enfocado en obtener un galardón, que se ha enfocado en recibir el reino de los cielos. Y tendrás que luchar muy duro y sufrirás. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el enemigo, Satanás, no va a querer que tú seas un valiente. Él va a querer que tú estés cómodo, que los sábados te tomes las cervecitas, que tengas uno que otro problemita por ahí, nunca reconozcas tu error, tu equivocación. Él va a querer que tú estés con tu mente en otra parte, que tú tengas tu mente en el WhatsApp, en el Facebook. Él va a querer que tú estés constantemente ocupado en los quehaceres y nunca estés en la presencia de nuestro Señor. Y por eso va a ser muy duro, por eso vas a tener que sufrir, porque una de las cosas que vas a tener que hacer es vencerte en las manos del Espíritu Santo de nuestro Señor. Siempre será más difícil estar en la presencia de Dios que perder el tiempo en el WhatsApp o en el Facebook. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando empezamos a leer la Biblia nos da sueño. Porque cuando empezamos a orar nos duelen las rodillas, nos duelen los hombros, nos duelen los codos. Cuando empezamos a orar, dice que no encontramos qué decirle a nuestro Señor, pero para chatear, para estar en Netflix, para estar en Facebook, lo único que necesitas es un dedo para subir y bajar memes. Entonces, mis amados, tú eres el que decide si te quedas ocioso o si eres un valiente. ¿Sabes por qué? Y digo tú, porque yo ya hoy he escogido seguir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Hermanos, si tú y yo queremos caminar de la mano de Jesús, posiblemente cada día tendremos que vencer nuestra ansiedad, nuestra dificultad, nuestros problemas, tendremos que menguar, tendremos que agachar la cabeza y tendremos que orar diciéndole, Señor, ayúdame a pasar esta situación tan difícil en mi vida. Cada día tendremos que decirle de seguro a nuestro Dios, Padre, ayúdame a lograr un día más en tu presencia, ayúdame a esforzarme y a ser muy valientes. También viviremos momentos hermosos, amados, y también tendremos que entregar increíbles victorias a nuestro Señor. Tendremos que entregarle nuestros logros a nuestro Dios. Nosotros podemos estar seguros de que en el proceso de nuestra valentía, en el proceso del reino de los cielos, nosotros vamos a llegar a momentos donde diremos, Señor, gracias porque me ayudaste a pasar esta circunstancia, o simplemente vamos a desistir y le vamos a decir con heridas y con dolor en el corazón, le vamos a decir, Señor, lo tengo que volver a empezar. Hermano, vamos a ver la justicia de nuestro Dios, vamos a ver la justicia de un Dios maravilloso, vamos a ver la justicia de un Dios santo, vamos a ver lo justo que es nuestro Señor Jesucristo para poder recibir nuestro galardón. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesucristo, cuando determinó buscar el reino de los cielos para usted y para mí,
Él tuvo que morir y fue ser entregado a morir en una cruz, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. O seguramente nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios y superar todo lo que se nos venga. El día sábado mi amada nos hablaba un poco acerca de perdonar, nos hablaba acerca un poco de levantar un altar, nos hablaba un poco acerca de nuestros hijos, y la verdad, mis amados, desde allí es donde usted y yo tenemos que empezar a comprender que el reino de los cielos es para valientes. Ella explícitamente hablaba de algo que se me quedó aquí y con lo cual he luchado demasiado, y es que muchos de nuestros jóvenes hoy no quieren tener hijos. ¿Saben por qué? Porque es que tener un hijo es para valientes. Porque es que tener un hijo es para aquellas personas que hacen un pacto delante de Dios, el cual es un compromiso en la sangre que se derramó al nacer ese bebé, para decirle: Señor, mi hijo no es mío, es tuyo, yo lo entrego en tus manos y estaré aquí para guiarlo, para acompañarlo, para llevarlo a ser un valiente, para que reconozca sus errores y para que luche todos los días, que se aferre a ti, Señor, para superar toda la violencia que hay en este mundo y pueda entender que necesitamos alcanzar con fe la corona del reino de los cielos. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo dijo: consumado es, y cuando Él dijo consumado es porque Él había entregado su galardón por cada uno de nosotros. En pocas palabras, Él había entregado el propósito de su vida en esta tierra y nos lo entregó a usted y a mí para que nosotros también lucháramos por recibirlo y lucháramos por entenderlo. Como les decía, Josué 1:7 dice: esfuérzate y sé muy valiente. Unos versos más adelante, Josué dice: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué cometió errores, claro, cometió errores. Tú y yo hemos cometido errores, claro, hemos cometido errores. ¿Cometeremos errores? Sí, iglesia, cometeremos también más errores. Pero ¿sabe qué? Usted y yo viviremos un sinfín de sinsabores todos los días. Pero eso ni nos desanimará, eso ni perderemos la fuerza, ni perderemos la valentía, porque nos levantaremos cada día más con un objetivo en nuestros pensamientos, y es que nosotros llegaremos quizás atormentados, quizás adoloridos, pero llegaremos a recibir ese galardón del cual vengo hablándole desde algunos días